internet. También que esta palabra sea de bendición a cada uno de los que nos visitan, ¿verdad? Nuestro sitio web, y ven también las prédicas a través de la tecnología y el internet. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, 4 versículos. Cuatro versículos esta mañana, pero que, mis hermanos, una gran lección para cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Versículo 8, mis hermanos, ahí pues inmediatamente vemos a quién está dirigida esta carta, ¿verdad? A la iglesia que dice en la ciudad de Esmirna. Ahora, ¿cuál es esta ciudad? ¿Qué es esta iglesia? Fíjense que si nosotros buscamos más referencia de esta iglesia, no aparece nada más de esta iglesia en toda la Biblia. No aparece nada en cuanto a esta iglesia de Esmirna, sino únicamente estos versículos que se mencionan aquí en Apocalipsis sobre ella. Se asume que fue fundada por Pablo, ya que está a poca distancia al norte de Éfeso. Se asume que fue él. Pero, ¿qué pasaba ahí en Esmirna? Bueno, Esmirna era una ciudad que competía juntamente con Éfeso y Pérgamo. ¿Se acuerdan que dijimos que Éfeso era la ciudad, verdad, principal y más fuerte, económica y todo? Esmirna pues competía un poco, pero no era la más grande. Mas, sin embargo, Esmirna era la ciudad más bella de todo lo que es esta región de Asia Menor, que el día de hoy pues Asia Menor es Turquía. Entonces Esmirna era la ciudad más bella de lo que era entre Éfeso, Pérgamo y esta ciudad, que competían en ser las ciudades más grandes de esta región. Esmirna era la más grande, pero igualmente era la más bella, pero igualmente había mucha idolatría en esta ciudad. Era una ciudad también muy fiel al Imperio Romano. Imagínense que era tan fiel al Imperio Romano que en esta ciudad se le rendía culto incluso al César. O sea que se le adoraba como que fuera una deidad. Y esto obviamente causaba más problemas a los hermanos ahí, porque obviamente los cristianos pues no adoraban ni las imágenes ni nada, y mucho menos también darle esta, no solo pleitesía, sino, como les digo, adoración al César, porque era una ciudad muy fiel al Imperio Romano. Pero también Esmirna significa mirra. Vamos a ver, ¿para qué sirve la mirra? ¿Qué es la mirra? A ver. Ajá, es un perfume, exactamente, hermano. ¿Se acuerdan cuando dice que el Señor estaba en una casa y vino aquella mujer y botó un perfume y todo y aromatizó toda la casa? Justamente es eso lo que ella vertió, era mirra. Entonces esta mirra igualmente, que era este perfume, también se usaba para perfumar los cadáveres, para que estuvieran pues perfumados y no olieran y no fueran malolientes mientras se daba lo que era pues toda la velación del cuerpo y de muerto y todo. Entonces esta ciudad literalmente significa mirra, porque también se dedicaba mucho a la comercialización de este perfume. Eso significa también la palabra Esmirna. Y al día de hoy esa ciudad Esmirna se llama Izmir. Si usted la busca ahí en Google o algo, va a encontrar también que Esmirna significa ese nombre de Izmir, ciudad de Izmir, ahí en Turquía. Ahora, ahí estaba entonces esta iglesia, como les digo, que en medio de toda esa idolatría y toda esa cosa del Imperio Romano, ahí el Señor permitió que estuviera esta iglesia y no se menciona nada más
sobre la iglesia, sino únicamente estos versículos que están aquí. Ahora, ya sabemos a quién está dirigida la carta. Pero mire lo que dice aquí. ¿Quién envía la carta? Bueno, cuando empezamos el domingo pasado, vemos que es Cristo quien le habla al apóstol Juan y que dirige lo que él tiene que escribir a las iglesias. Pero mírenlo cómo se presenta Cristo aquí en este versículo 8. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Interesante que no se presentó de la misma manera que se presentó a la iglesia de Éfeso. A cada iglesia que el Señor se dirige de una manera específica, de una manera especial que tiene que ver con el entorno y con lo que estaba sucediendo en la iglesia. Acuérdense que en Éfeso se presentó como el que tiene las 7 estrellas y que se pasea en los candeleros que representan las iglesias. ¿Y qué fue lo que el Señor después le dijo a los de Éfeso? Que si no se arrepentían, iba a quitar su candelero. Entonces, se presentó de esa manera a Éfeso, de esa manera específica, por lo que estaba sucediendo ahí, por lo que Él les iba a decir. Ahora, a Esmirna se presenta entonces de dos maneras. Número 1 dice, el primero y el postrero. ¿Por qué se presenta el Señor de esta manera? ¿Qué tiene que ver con decir que eres el primero y el postrero? Vámonos primeramente entonces a Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Amén, mis hermanos. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ok, ahora la pregunta es, ¿quién está diciendo esto? ¿Cristo? No. Jehová, o sea, Dios mismo lo está diciendo. Dice, yo soy el primero y el postrero y fuera de mí no hay Dios. La misma manera que se presenta el Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Que Él es Dios. Él es este mismo Dios que se presentó al pueblo de Israel, y Cristo entonces es también este mismo Dios. Es el Dios único y verdadero, el que tiene toda la autoridad, y Él es el primero, porque en Él todas las cosas fueron creadas. Él es el postrero, porque cuando todo esto pase y todo termine, Él siempre va a estar. Él es superior a todo y Él es Dios eterno. Que todo este mundo pase, que todo lo que hay aquí pase y todo sea destruido, no importa, pero Él siempre ha sido y siempre será, y no hay nadie superior a Él. Asimismo se está presentando Cristo a esta iglesia. Miren también lo que dice Apocalipsis 22. Ahí mismo donde estamos en Apocalipsis, vámonos ahora un poquito más adelante. Lo que dice aquí Apocalipsis 22 del 12 al 14 dice así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nuevamente Cristo aquí muestra que Él es Dios. Él es Dios eterno. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Cristo demuestra, y Cristo está diciendo a la iglesia, que Él es sobre todo y que nada es superior a Él. Que no importa que aquí puedan haber cosas
pero aunque todas estas un día van a pasar, pero Él no va a pasar. Él es Dios eterno. Y mira lo que, cuando leemos lo que pasa en la iglesia de Esmirna, vemos que es una iglesia atribulada. Cuando dice el versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero Cristo está diciendo una cosa: yo soy más grande aún que todas estas. Yo soy más grande que todo lo que podamos pasar aquí en este mundo. Cristo le está diciendo a la iglesia que no importa lo que estaban viviendo en ese momento, Él era más grande y que todo eso un día va a pasar, pero que Cristo no va a pasar. Él es Dios eterno. ¿Qué estaba dando el Señor aquí a esta iglesia entonces? Mis hermanos, esperanza. En medio de toda la tribulación y angustia, Cristo le está mostrando a ellos esperanza de que estas cosas de aquí, mis hermanos, son terrenales. Que lo que podamos vivir aquí, ya sea bien o ya sea mal, ya sea en abundancia o en escasez, hermanos, va a acabar. Pero bienaventurado aquel, dice, que puede, que alcanza, que va a poder entrar a la ciudad, que va a poder tener la vida eterna. Porque esto un día, mis hermanos, se terminará. Y también lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mis hermanos, todo lo que vemos, ¿quién lo creó? Dios, Cristo mismo también. Todo esto que está aquí, ¿quién lo hizo? Él lo hizo. ¿Y para quién lo hizo? Para Él mismo. Y Él está en control de todo. Todo lo creó. Por lo tanto, mis hermanos, confiemos, Él es superior. La pregunta es, ¿realmente le reconocemos a Él como Dios en nuestra vida? ¿Realmente estamos seguros en quién hemos confiado? ¿O realmente, quiero preguntarle, ¿ha confiado usted en Cristo? ¿Sabe usted quién es Cristo? ¿Le ha recibido usted a Él como Rey, como Dios de su vida? ¿O tal vez solamente viene aquí por costumbre? Alaba tal vez solo por costumbre, sin realmente tener el discernimiento de a quién estamos cantando y alabando. Al Dios creador, al Dios eterno, al Dios que todo lo hizo y que supera todo lo que hay en esta vida, mis hermanos. Así se estaba presentando Cristo a estos hermanos allá. Y les daba esperanza y les recordaba quién era Él. Pero igualmente, vamos nuevamente a Apocalipsis. No solamente se presenta entonces como Dios mismo y como el Dios superior a todo y como el Dios eterno. ¿De qué otra manera también se presentó? Dice Apocalipsis 2:8, dice, el que estuvo muerto ¿y qué más? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, ¿qué significa la muerte? Mis hermanos, en la muerte hay dolor, y sobre todo en la muerte de Cristo. Vamos también allá a lo que nos dice Isaías 53, que es reconocido como el capítulo del Cristo sufriente. El que murió, pero ¿cómo murió? Isaías 53, versículos 3 al 9. No fue cualquier muerte.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Cristo sufriente, mis hermanos. El que murió, el que tuvo que padecer, el que sufrió todo nuestro castigo. Hermanos, nunca olvidemos el costo de nuestra salvación. Nunca olvidemos cuánto le costó al Señor que nosotros hoy podamos estar aquí alabándole, reunidos acá, porque si no, no hay propósito. Pero por lo que Él estuvo dispuesto a padecer y la carga que Dios puso sobre Él, nuestro pecado, el Cristo que murió. Pero no solamente murió, pero también dice el que vivió. La importancia entonces también de la resurrección del Señor. Si el Señor no hubiera resucitado, mis hermanos, dice la palabra que en vano es nuestra fe, y somos los más tristes de este mundo, porque no tuviéramos esperanza. Pero ahora que este Cristo no solamente vino y murió, sino que dice la palabra que también resucitó. Vamos a lo que dice Hechos capítulo 2, 22 al 24. Amén, mis hermanos. Varones israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual dice Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. O sea, ya pasado estos dolores, todo lo que él padeció, dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener, porque es el Dios eterno, es el Dios que siempre ha existido, que siempre ha vivido y que siempre seguirá. Y la muerte, ni aun la muerte, tuvo poder sobre él. Y eso nos da a nosotros esperanza, mis hermanos. En medio de todo lo que podamos estar viviendo y pasando en este mundo, tenemos la esperanza que el mismo Dios, que Cristo mismo nos da. Porque aunque Él sufrió, aunque Él padeció, aunque Él dio incluso su vida, hermanos, Él tiene aún poder sobre la misma muerte. Así se presentó entonces Cristo a esta iglesia. Pero no solamente resucitó, no solamente volvió a vivir, sino que miren también lo que dice Filipenses 2.
8 al 11 y también Hebreos 12:2. Y estando en la condición de hombre, amén hermanos, Filipenses 2, 8 al 11, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, mire también, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. No solamente vino, murió, no solamente resucitó, sino que ahora aún mismo también recibió de Dios toda exaltación. Y un día, toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el más grande y que Él es el todopoderoso, para la gloria de Dios Padre. Recompensa, recibió recompensa, mis hermanos, en todo lo que Él sufrió. Igualmente dice Hebreos 12:2. Amén, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, mire, no se enfocó en lo que Él estaba viviendo en ese momento, lo que iba a vivir en todo ese sufrimiento, sino que Él puso su gozo, dice, en lo que estaba más allá, en lo que iba a suceder con Él, padecer todo eso. Entonces, viendo eso, con gozo entonces sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No se enfocó en todo el sufrimiento que iba a padecer o que era necesario padecer. No fue ese su enfoque. No fue eso en lo que Él puso sus ojos y decir, no quiero, no voy a hacerlo, sino que estuvo dispuesto a hacerlo porque sabía que más adelante había algo mejor. Y así, mis hermanos, se presenta Cristo a esta iglesia, dándole esperanza, mostrando que Él es incluso aún superior a todo lo que esta iglesia estaba padeciendo, mostrándole aún que todo eso que estaba padeciendo, mis hermanos, un día va a pasar, un día iba a pasar, mostrando que incluso Cristo mismo tuvo que padecer, y nosotros igualmente, mis hermanos, como dice la palabra, también vamos a padecer, habrá tribulaciones. Y Cristo mismo se estaba entonces identificando con esta iglesia. Él mismo había padecido todo lo que ellos estaban padeciendo. Y podía entonces darles a ellos esperanza y consolación. Se identificó muy bien con esta iglesia. Ahora, entendiendo entonces nosotros la grandeza de esta presentación de Cristo mismo, vamos entonces, ¿qué pasaba con esta iglesia? Versículo 9, entonces, de Apocalipsis capítulo 2. Amén, hermanos. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, cuando uno estudia este versículo, hay versiones que no tienen esta primera parte. Yo conozco tus obras. Dice que los primeros textos no tenían esto.
esta parte, sino solamente lo de que conocía la tribulación y la pobreza de ellos. Pero lo interesante aquí es lo siguiente, que dice que Cristo ya sabía todo lo que estaban padeciendo e incluso Él mismo lo había padecido. Esta iglesia sufría mucho, porque como les digo, la ciudad de Esmirna era una ciudad fiel, altamente fiel al imperio romano, de tal manera que rendían culto al César. ¿Se imaginan la idolatría y se imaginan también lo difícil de estar ahí? No solamente una iglesia, no solamente una ciudad, como les digo, idólatra, sino que altamente fiel al mismo César, que le tenían hecha como una imagen para adorarlo, tipo como cuando estaban allá aquellos con Nabucodonosor. Y ellos sufrían tribulación porque obviamente no iban a adorar al César. Obviamente no iban a rendirle pleitesía y por lo tanto eran perseguidos. A tal punto que al mismo obispo o pastor de la iglesia mataron por esa misma razón. Y más adelante vamos a hablar de él. Sufrían tanta tribulación. Y no solamente de parte de los ciudadanos de esta ciudad, sino que incluso también en esta ciudad había una buena cantidad de judíos. ¿Y qué dice acerca de estos judíos? Que blasfemaban contra ellos. Pero mira lo que nos dice ahora Mateo, capítulo 5. Y mis hermanos, algo que tenemos que estar dispuestos nosotros y que debemos tener presente y que debe ser parte de nosotros, parte de la vida como creyentes, es a padecer tribulación. Si no estamos siendo tribulados, tengamos cuidado, porque la palabra nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 11. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos, dice la palabra que como hijos de Dios debemos sentirnos no solamente felices y gozosos, sino bienaventurados, que significa 3 veces feliz. Cuando estamos siendo atribulados, perseguidos, vituperados y dicen cosas, maldades, mentiras por la causa de Cristo. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a padecer a tal punto por el nombre de Cristo? Por aquel que es el Dios creador, que es el Dios eterno y que es superior a todo lo que hay en este mundo. ¿Estamos dispuestos a padecer como estos hermanos estaban siendo atribulados? ¿Estamos dispuestos nosotros a quedar mal delante de este mundo con tal, como decía Pablo, de asirse de Cristo, de no negar a Cristo, de mantenerse fiel a Cristo? Y estos hermanos estaban siendo atribulados, hermanos, porque no querían adorar a los dioses paganos. No querían rendir culto a aquella estatua allá del César. No querían venir y rendir homenaje a él, sino que realmente querían mantenerse fieles. Y por lo tanto, eran perseguidos, atribulados y afligidos. A tal punto que también dice la palabra, eran pobres. Pero, a la vez que eran, ¿cómo se puede ser pobre y a la vez también rico? Si usted ha leído anteriormente las cartas del Apocalipsis a estas iglesias, hay una iglesia que se le dice exactamente lo opuesto. Que le dijo, tú eres rico, pero realmente eres pobre. ¿Por qué? Porque no pedían, no buscaban cosas del Señor, sino las cosas de este mundo.
Dice la carta de la Odisea, donde es exactamente lo opuesto a lo que hacían estos. Pero estos estaban dispuestos a seguir, a mantenerse fiel. Y la pregunta entonces es, ¿estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Miren también lo que dice 2 Corintios. ¿Por qué es necesaria la tribulación, mis hermanos? Para el creyente. ¿Por qué es bueno que nosotros padezcamos tribulaciones? Y una de las cosas es la siguiente. Miremos lo que dice ahí 2 Corintios. Capítulo 1, versículos 4 y 5. Amén, hermanos. Bueno, del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Miren, por eso Cristo le estaba dando esperanza a esta iglesia. Estaba consolando, diciéndole: iglesia, yo sé lo que ustedes padecen, porque yo he padecido lo mismo. Y por eso dice aquí, mire, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Entonces, mis hermanos, la tribulación es un entrenamiento. Y yo no puedo estar preparado en ayudar a alguien si yo mismo no he pasado esa prueba. Yo no puedo venir y brindarle ayuda a alguien si yo no he pasado y no logro comprender lo que éste está pasando. Y Cristo había pasado todo esto. Cristo pasó por todo esto, y entonces Cristo estaba consolando a la iglesia. Y mis hermanos, nosotros es necesario también que padezcamos y podamos después ayudar a aquellos que están pasando lo que nosotros ya pasamos. Pero si no, no se puede. ¿Y quién nos consuela a nosotros? Dios mismo nos consuela y nos prepara. Dice el versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo ¿nuestra qué? Nuestra consolación. Cristo mismo es quien nos consuela. Su Espíritu, dice, es el gran consolador, y nos consuela y nos ayuda y nos hace seguir adelante, mis hermanos, y nos prepara para también poder ayudar a otros. Pero si somos atribulados, dice el versículo 6, es para vuestra consolación o salvación. ¿Es necesario para el creyente en todas estas situaciones? Es necesario, mis hermanos. Pero estemos dispuestos a pasar. Estamos dispuestos a pasar por todo esto. Pero algunos no quieren hacerlo, lamentablemente. Pero esta iglesia de Esmirna, hermanos, estuvieron dispuestos a hacerlo todo, incluso, como dice más adelante, a quedar pobres. Y cuando dice pobre, esa palabra pobre significa miseria, indigencia. Imagínense quedar en la calle completamente. Pero eran ricos, porque su riqueza, mis hermanos, no era en este mundo. Como hijo de Cristo, Él no se estaba enfocando en las cosas de aquí. Él puso, dice, su mirada en las cosas que vienen más adelante, mis hermanos. Porque este mundo es pasajero. ¿Dónde tenemos puesto nuestra mirada, mis hermanos? ¿Dónde tenemos puesto nosotros nuestra esperanza? ¿Aquí? ¿En el título? ¿En el trabajo? ¿En el negocio? Y un día todo eso va a pasar. Pero lo eterno, mis hermanos, eso no acabará. Porque Cristo mismo es quien nos sustenta. Cristo mismo es quien va a dar galardones. Dice también
sigamos aquí, pero sigamos ahí en Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 9. Y miren que solo vamos apenas por el segundo versículo. Vamos a ver a qué hora terminamos hoy. Dice, y también dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero dice, no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como dice la palabra, bienaventurados somos cuando nos vituperan, cuando hablan en contra de nosotros mintiendo. Bienaventurados somos por causa de Él, no por cualquier razón, sino por causa del Evangelio. Bienaventurados somos cuando por causa de Cristo somos blasfemados, como estaban siendo estos por parte de los judíos. Pero mire qué interesante lo que dice acerca de estos judíos. Vámonos a Primera de Pedro 4:4. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Pedro, mis hermanos? Hoy a tiempos no nos acordamos. Vamos allá a Primera de Pedro. Si hacemos memoria, cuando estudiamos esta carta aquí los domingos, en el versículo 1, Pedro dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Se acuerdan ya de esa carta? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Se acuerdan quién estaba escribiendo Pedro? A todos aquellos perseguidos y que habían sido echados. Y dice aquí en el capítulo 4, de Primera de Pedro, solo para hacer memoria un poco de esto. Primera de Pedro 4, 12 y 14. Amén, hermanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, miren, aquellos que estaban blasfemando, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Estamos dispuestos a padecer a tal punto, mis hermanos, nosotros, como lo estaba haciendo esta iglesia? ¿Estamos dispuestos nosotros a venir y que hablen mal contra nosotros y se burlen de nosotros y mientan contra nosotros con tal de mantenernos fieles al Señor? Y estos judíos lo estaban haciendo y blasfemaban, pero reciben algo aquí bien interesante, que les dicen que estos judíos, que realmente no lo son, porque como dice la palabra y nos enseña el apóstol Pablo, no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el interior. No es la circuncisión de la carne lo que importa, sino la circuncisión del corazón, y nosotros hemos sido agregados a este pueblo de una manera espiritual. Pero estos judíos que estaban siendo estorbo, tropiezo y blasfemaban contra los creyentes ahí en Esmirna, Cristo mismo les dice sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan cuando vinieron los fariseos y les dijeron: nosotros somos de nuestro padre Abraham? ¿Pero qué les dijo Cristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8, 42 y 45. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. No estaban haciendo lo bueno aquellos judíos, blasfemando contra aquellos creyentes.
y por eso reciben el nombre de sinagoga de Satanás. Ahora, fíjense lo siguiente. Después de que entendemos la situación de aquella iglesia, mira lo que hizo en el versículo 10. ¿Qué mensaje le da Cristo a esta iglesia? Como que no era suficiente lo que ya estaban padeciendo. Imagínense, ya tenían en tribulación, ya estaban en pobreza y todavía estaban mintiendo contra ellos. Les dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Como quien dice, estás sufriendo, pero aún vienen más cosas todavía. Mis hermanos, de este mundo no podemos esperar nada bueno para nosotros. De este mundo no podemos esperar nada bueno para nosotros porque no somos de este mundo, somos extraños a este mundo y este mundo lo que ama es lo suyo. Sin embargo, nosotros debemos amar las cosas de Dios y por eso estar dispuestos a ser blasfemados, vituperados y pasar toda tribulación. Y así Cristo mismo le dice a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora quiero que leamos algo interesante y vámonos a Mateo capítulo 13. ¿Por qué es necesaria la prueba, mis hermanos? Y la prueba que aún todavía estos hermanos habrían de pasar. Y que nosotros debemos estar atentos. Nosotros debemos tener cuidado cuando la prueba se nos presente. Cuando estas situaciones difíciles vengan a nosotros. Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6. Y esta es la parábola del sembrador. Y cuando el sembrador salió y empezó a regar la semilla y empezó a sembrarla y empezó a tirarla, y se recuerdan, las semillas cayeron en diferentes lugares. Pero hubo una semilla, y dice el versículo 5 y 6, parte cayó en pedregales, o sea, en medio de piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahora, ¿qué semilla era esta? ¿Recordamos? Vamos entonces, pasemos ahí adelantito los versículos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, ¿quién es este? ¿Quiénes son los que son sembrados en pedregales? Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero pasa una cosa con esta persona. ¿Qué sucede? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué sucede con esta persona? Tropiezan, hermanos. Mis hermanos, la prueba es necesaria para el pueblo de Dios, porque ahí se comprueba quiénes son los fieles y quiénes son aquellos que se van a alejar del Señor. Y le decía el Señor a aquella iglesia que habrían de ser probados todavía más. Pero qué bueno que venga la prueba y que podamos nosotros examinarnos y ver si realmente somos fieles a Dios. ¿Sabe qué me he fijado yo? Y aquí ha pasado. Cuando viene la prueba a una persona, pero no está dispuesto a seguir sufriendo y se va. Cuando una persona viene y se le llama la atención porque está en pecado y no quiere venir y estar dispuesto a mantenerse fiel al Señor y prefiere mejor irse, prefiere mejor alejarse del Señor y se enfrían. ¿Por qué? Porque no tienen raíz realmente, o realmente de repente
ni eran creyentes, hermano. Y la prueba nos hace ver realmente cómo está nuestro corazón delante del Señor. ¿Está dispuesto usted a aguantar la tribulación? ¿A aguantar esa prueba y mantenerse fiel al Señor? Porque no vaya a ser como estos, que cuando viene la aflicción, dice, viene esa tribulación, ese momento de dolor y ese momento de sufrimiento. Hermanos, no nos vaya a pasar como dice acá, que algunos tropiezan. Yo les dije al principio que el obispo o el pastor de la iglesia de Esmirna, su nombre, se estima que cuando fue escrita esta carta, el nombre de este pastor era Policarpo, ¿verdad? Si no me equivoco, ahí está en el título, en la hoja, no lo tengo aquí, Policarpo. Y usted puede encontrar esto en internet y buscarlo, y es algo histórico registrado, hermano. Esa es la palabra que este pastor, el Señor le reveló cómo habría de morir. Él soñó que estaba y que habría de ser puesto en una hoguera y quemado, y se despertó. Estaba siendo perseguido, y justamente nos dice en las referencias que digo en los comentaristas, que estaba siendo perseguido porque no estuvo dispuesto a adorar la imagen del César ahí en la ciudad de Esmirna. Y cuando el Señor le reveló cómo habría de morir y llegaron a apresarlo, él no titubeó, no mostró oposición, e incluso dice también este texto histórico que le dio hasta de comer a los que llegaron por él, y se fue con ellos. Lo pusieron en una hoguera, lo iban a clavar para que no se fuera a mover o algo para sentir el fuego, y él estuvo dispuesto, nada, él no se iba a oponer a todo el castigo que le habría de venir. E incluso la multitud en aquel lugar le decía que adorara al César, que dijera Ave César, grande rey César y todo, y él no estuvo dispuesto por no negar a Cristo y mantenerse fiel. Entonces, como no quiso negar al Señor, le prendieron fuego, hermanos. Dice el texto histórico incluso que el fuego casi ni lo estaba quemando. Entonces un soldado vino y le dijeron a un soldado que le pasara con una espada y lo atravesara para que muriera, porque aún el fuego, no sé qué pasaba, no lo estaba quemando a él, y no murió entonces del todo quemado, sino más que todo por el espadazo que le dieron. Porque estuvo dispuesto a pasar la tribulación, el dolor, la angustia, con tal de ser hallado fiel para el Señor. Y por eso le decía aquí esta carta a la iglesia en Esmirna. Y decía: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Pero mire también lo que dice: y tendréis tribulación por 10 días. O sea, mis hermanos, la tribulación es corta. El momento de dolor aquí en este mundo va a pasar un día. Pero ¿cómo vamos a ser hallados allá en la eternidad? ¿Cómo vamos a ser hallados allá? ¿Qué dirá el Señor de nosotros allá en el cielo? O es más, ¿seremos realmente nosotros creyentes y estar dispuestos a padecer y no tropezar? Y le dice el Señor a esta iglesia, ya para terminar, que a pesar de todo lo que iba a suceder, dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dice: seamos fieles, mantengámonos firmes, a pesar de la situación aquí, no importa. Él mismo ya las padeció, pero Él las venció. Él mismo tiene vida, y de esa vida que Él tiene, porque Él volvió a vivir, también. Interesante cómo aquí lo muestra el Señor y dice: te daré la corona de vida. Algo interesante y algo bien reconocido en la ciudad de Esmirna eran los juegos deportivos.
Y sabemos los atletas en aquel entonces, ellos eran premiados no con trofeos, no con medallas, sino que eran premiados con unas, como coronitas, no recuerdo en este momento el nombre. Con coronas de laurel, exactamente. Y aquí el Señor hace la misma referencia. Que aquellos que triunfan, se mantienen fieles, mis hermanos, recibirán de parte de Él mismo esta corona de vida. Dice Hebreos 10, 32, 33, y ya para terminar, mis hermanos, nos he llevado por bastantes citas esta mañana, pero es para que entendamos la importancia de este mensaje a esta iglesia. Hebreos 10. Dice, pero traed a la memoria, amén hermanos, 10, 32, 33, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, he recibido el conocimiento del Señor, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Miren, estuvieron ahí firmes en esos padecimientos, hubo gran combate, dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos, y mira lo que es aquí, espectáculo. Y recordemos, mis hermanos, el padecimiento que tuvieron los cristianos de la primera etapa de la iglesia. ¿A dónde fueron llevados? ¿A dónde eran torturados? Si no en el Coliseo romano, por ejemplo, y tirados a los leones y que estos se los comieran. Igual como pasó con este Policarpo. Fue puesto y la gente decía ahí que negara al Señor, y cuando Él no quiso, la gente dice que lo quemaran vivo. Fue hecho espectáculo, mis hermanos. Igualmente nosotros debemos estar dispuestos a pasar esta prueba. Dice también, y por otra dice incluso, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Incluso dice aquí entonces, llegaron a ser presos como aquellos, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso aquellos, aunque eran pobres, realmente eran ricos. La iglesia de Esmirna, mis hermanos, el que tiene oído, nuevamente en Apocalipsis 2, ya para terminar, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué interesante esto de la segunda muerte? ¿Cuál es la primera muerte, mis hermanos? Esta muerte física. Nos pueden quemar, nos pueden torturar, y gracias al Señor creo que aquí nadie ha padecido eso. Pero mis hermanos, se pueden burlar de nosotros, nos pueden acusar falsamente, se pueden reír de nosotros, apartarnos, quemar este cuerpo y todo. Pero mis hermanos, cuando Cristo venga, la segunda muerte, que es la muerte de ser lanzados al lago de fuego, esa no la vamos a pasar si realmente somos fieles al Señor y nos mantenemos para Él, si realmente hemos creído y le hemos recibido a Él como amo y Señor, y decidimos ser fieles, dispuestos a entregarlo todo. No les he dado el título que puse para este mensaje. El título es Esmirna, olor fragante en medio de la tribulación. Mis hermanos, porque es ahí, en ese momento de la prueba, en ese momento de dificultad, cuando somos fieles al Señor y venimos en oración, mis hermanos, y se nos olvidan muchas cosas. Y es triste que a veces, solo cuando estamos en esas situaciones, es cuando más buscamos del Señor.
pero debemos hacerlo siempre en todo momento. Esta iglesia padeció mucho, mis hermanos, pero ¿sabe qué? A esta iglesia nada tuvo el Señor que reprocharles. El Señor no vio nada malo en ellos, sino que al contrario, les prometió corona de vida. Preciosa iglesia, mis hermanos, y la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a pasar lo mismo? O si lo estamos pasando, ¿estamos nosotros permaneciendo fieles? ¿Cómo está nuestra vida? Yo quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que no conoce a Cristo? Yo le digo, si usted no conoce a Cristo, usted lo necesita. Porque de una u otra manera a veces somos atribulados, pero ¿sabe qué? Con Cristo tenemos esperanza en medio de la prueba. Y esa es la diferencia. Con Cristo tenemos el consuelo necesario para seguir adelante, pero si usted no tiene a Cristo, usted está solo y no va a tener quien le ayude. Pero si usted recibe a Cristo como Señor y Salvador en este día de hoy, Cristo será su consolación. Cristo le dará la vida eterna. Si usted hace a Cristo el Rey de su vida, se rinde a Él, se arrepiente de sus pecados, usted puede confiar de que Él estará ahí siempre al lado suyo. Habrá alguien aquí que me diga, yo no conozco a Cristo, pero quiero recibir su consolación, quiero hacerle Rey, quiero hacerle a Él Señor de mi vida. ¿Habrá alguien aquí? Solo le digo, levante su mano rápidamente y dígame, pastor, yo necesito de Cristo y recibir ese consuelo de parte de Él. ¿Habrá alguien? Yo estoy pasando pruebas y tribulaciones, pero no tengo a Cristo y necesito esa consolación, esa ayuda de parte de Él. ¿Habrá alguien? ¿No? Entonces yo les digo, mis hermanos, somos retados esta mañana por esta iglesia de Esmirna a permanecer fieles en medio de esta sociedad donde el pecado es lo más fácil de hacer. Permanezcamos fieles, mis hermanos, no tropecemos y que el Señor se agrade de nosotros y no tenga que reprocharnos como lo hizo con aquella iglesia preciosa. Gracias, Padre Omnipotente, por esta palabra tuya. Ya nos conviene a nuestros hogares y, Señor, que cada uno, que los que estamos acá, podamos ser hallados fieles como aquella iglesia bella, Padre Omnipotente, para gloria y honra tuya. Que todo lo que hay en este mundo, sea riqueza, sea pobreza, Señor, todo esto es pasajero. Y que nuestra mirada esté siempre enfocada en ti y en el galardón que viene más adelante. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Igualmente nos despedimos de aquellos que nos ven por internet, que esta palabra haya sido de bendición. Y también para cada uno de nosotros, que no seamos solamente oidores.